El sol de la mañana caía sobre los campos de maíz de Rodrigo Hernández, iluminando las tierras que su familia había trabajado durante 3 generaciones en las afueras de Guadalajara. A sus 45 años, Rodrigo conocía cada rincón de su propiedad, cada piedra del camino que llevaba al granero donde almacenaba las cosechas. Pero esa mañana de octubre, mientras revisaba las vigas de madera del techo para reparar una gotera, algo cambió para siempre. El piso de tierra del granero cedió bajo sus pies con un crujido seco. Rodrigo sintió cómo el suelo se hundía y al agacharse para inspeccionar, descubrió que las tablas de madera que había colocado años atrás ocultaban algo más que tierra compactada. Con las manos temblorosas, apartó los tablones y la tierra suelta, revelando una abertura perfectamente circular de aproximadamente 1 metro de diámetro. La oscuridad del túnel parecía tragarse la luz de su linterna. El aire que emanaba de abajo era fresco, casi frío, completamente diferente al calor seco de octubre en Jalisco. Rodrigo se incorporó, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camisa de trabajo. Durante todos estos años, había caminado sobre este secreto sin saberlo. Su esposa Carmen llevaba 1 hora preparando el almuerzo, y él podía escuchar el sonido distante de la radio desde la cocina de su casa de adobe a unos 50 metros del granero. Sus hijos, María de 17 años y José de 14, estaban en la escuela secundaria del pueblo. Era el momento perfecto para investigar sin preocupar a nadie. Rodrigo bajó a la casa y regresó con una cuerda gruesa, una linterna más potente y una navaja que guardaba en el cajón de la cocina. Le gritó a Carmen que estaría trabajando en el granero y que no lo molestara por un par de horas. Ella respondió con un «Está bien, mi amor», desde adentro, concentrada en sus telenovelas. De vuelta en el granero, Rodrigo ató la cuerda a una de las vigas más gruesas del techo. La probó varias veces, asegurándose de que pudiera sostener su peso sin problemas. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal, se asomó al túnel. La linterna revelaba paredes de piedra perfectamente cortada, tan lisas que parecían pulidas a mano. No era una formación natural. El descenso fue más fácil de lo que esperaba. El túnel tenía aproximadamente 3 metros de profundidad antes de nivelarse en un pasillo que se extendía hacia el norte, en dirección a las montañas distantes. Las piedras del piso estaban colocadas con una precisión que hablaba de manos expertas, de una construcción planificada y deliberada. Mientras caminaba por el pasillo subterráneo, Rodrigo sintió una mezcla de fascinación y temor. El aire era limpio, sin rastro de humedad o moho, como si el túnel hubiera estado sellado herméticamente durante décadas o quizás siglos. Sus botas de trabajo resonaban contra las piedras, creando un eco que se perdía en la oscuridad adelante. El túnel se extendía por más de 100 metros antes de llegar a la primera cámara. Rodrigo se detuvo al ver que el pasillo se ensanchaba, formando una habitación circular de aproximadamente 5 metros de diámetro. Las paredes estaban cubiertas por símbolos tallados en la piedra, diseños que no reconocía, pero que claramente tenían un significado. No eran aztecas ni mayas, al menos no como los que había visto en los libros de historia de sus hijos. En el centro de la cámara había una mesa de piedra, tan perfectamente integrada al piso que parecía haber crecido de la roca misma. Sobre ella, envueltos en tela que se desmenuzaba al tacto, encontró objetos que lo dejaron sin aliento. Monedas de oro con inscripciones en español antiguo, fechadas en el siglo XVIII, y un mapa dibujado en piel de animal que mostraba su propiedad con increíble detalle. El mapa indicaba no solo el túnel donde se encontraba, sino una red completa de pasajes subterráneos que se extendían por kilómetros bajo toda la región. Había marcas que señalaban diferentes ubicaciones, algunas con cruces, otras con símbolos que parecían representar iglesias o construcciones importantes.
Una línea gruesa conectaba su granero con la vieja iglesia colonial del pueblo, situada a más de 3 kilómetros de distancia. Rodrigo se sentó en el piso de piedra, estudiando el mapa a la luz de su linterna. Su abuelo le había contado historias sobre los tiempos de la Revolución, cuando Pancho Villa y sus hombres habían pasado por la zona. También había mencionado rumores sobre tesoros escondidos por los españoles durante las guerras de independencia, pero siempre había pensado que eran solo leyendas para entretener a los niños. Guardó cuidadosamente el mapa y las monedas en los bolsillos de su chaqueta de mezclilla. El túnel continuaba más allá de la cámara, dividiéndose en 2 direcciones. Según el mapa, el pasaje de la izquierda llevaba hacia el pueblo, mientras que el de la derecha se dirigía hacia las colinas, donde había ruinas precolombinas que pocos conocían. Decidió explorar el túnel hacia el pueblo, caminando con más confianza ahora que tenía el mapa como guía. El pasaje era más estrecho aquí, apenas lo suficiente para que una persona caminara cómodamente. Cada 50 metros encontraba pequeñas cámaras laterales, algunas vacías, otras con restos de antorchas antiguas clavadas en las paredes. Después de caminar durante lo que calculó fueron otros 200 metros, llegó a una escalera tallada en la roca que subía hacia la superficie. Según el mapa, debería estar justo debajo de la plaza principal del pueblo. Subió lentamente, contando los escalones hasta llegar a lo que parecía ser una puerta de piedra. Al empujarla ligeramente, sintió que cedía con un susurro. Una rendija de luz se filtró desde arriba, junto con sonidos familiares, voces de personas, el ruido de los coches pasando por la calle empedrada, el ladrar distante de los perros. Estaba exactamente donde el mapa indicaba, debajo del pueblo donde había vivido toda su vida. Cerró la puerta cuidadosamente y regresó por donde había venido. Su mente daba vueltas con las implicaciones de lo que había descubierto. No solo había encontrado un túnel, sino toda una red secreta que conectaba su propiedad con el corazón del pueblo. Pero lo que no sabía era que alguien más había estado vigilando sus movimientos desde las sombras del túnel. De regreso en su granero, Rodrigo se sentó en un saco de maíz tratando de procesar lo que había vivido. Las monedas de oro brillaban bajo la luz que se filtraba por las ventanas polvorientas y el mapa de piel seguía desplegado entre sus manos. Carmen había dejado su almuerzo en una charola junto a la puerta, pero él no tenía apetito. Esa noche, después de que Carmen y los niños se durmieron, Rodrigo se dirigió discretamente a la biblioteca municipal del pueblo. Don Felipe, el bibliotecario, era su compadre desde la infancia y uno de los pocos que se quedaba hasta tarde catalogando libros viejos y documentos históricos. «Felipe», le dijo Rodrigo en voz baja, «necesito que me ayudes a investigar algo sobre la historia del pueblo, pero tiene que quedar entre nosotros». Don Felipe, un hombre delgado de 60 años con lentes gruesos, levantó la vista de los papeles que estaba organizando. Había algo en la expresión de su amigo que le llamó la atención. «¿Qué has encontrado, compadre?» Sin mostrarle directamente el mapa, Rodrigo le preguntó sobre túneles o construcciones subterráneas en la región durante la época colonial. Felipe se dirigió hacia una sección polvorosa de la biblioteca y regresó con varios libros antiguos y un folder lleno de documentos amarillentos. «Mira», le dijo Felipe, abriendo uno de los libros, durante el siglo XVIII, cuando las revueltas indígenas se volvieron más frecuentes, los españoles construyeron sistemas de túneles en muchos pueblos de Jalisco. Los usaban para mover oro y plata de forma segura, especialmente cuando transportaban los metales desde las minas hacia los puertos. Las páginas mostraban diagramas y mapas de la región que coincidían sorprendentemente con lo que Rodrigo había encontrado. Felipe continuó.
También hay registros de que durante la Guerra de Independencia los insurgentes usaban estos túneles para comunicarse y esconder provisiones. Algunas familias prominentes del pueblo tenían acceso directo desde sus propiedades. Rodrigo se inclinó sobre los documentos, fingiendo curiosidad casual, mientras su corazón se aceleraba. ¿Y qué pasó con esos túneles? La mayoría fueron sellados después de la independencia, explicó Felipe. Los nuevos gobiernos no querían que grupos rebeldes o bandidos los usaran, pero siempre hubo rumores de que algunos permanecieron abiertos, especialmente aquellos que conectaban con la iglesia colonial. Esa información hizo que Rodrigo recordara los símbolos religiosos que había visto grabados en las paredes del túnel. Felipe le mostró ilustraciones de cruces y símbolos católicos que los españoles habían usado para marcar lugares sagrados o importantes. «Tu familia ha vivido en esa tierra durante generaciones», continuó Felipe, observando a su amigo con curiosidad. «Es posible que tus antepasados supieran de estas construcciones. ¿Por qué el interés repentino?» Rodrigo improvisó una respuesta sobre encontrar piedras extrañas mientras araba, pero Felipe lo conocía lo suficiente para notar que había algo más. Sin embargo, respetó la privacidad de su amigo y no insistió. Lo que Rodrigo no sabía era que esa conversación había sido escuchada por oídos que no debían haberla escuchado. De regreso a casa, Rodrigo no podía dormir. Se quedó despierto mirando el techo de su habitación, escuchando la respiración tranquila de Carmen a su lado. Su propiedad no era solo tierra de cultivo, era parte de un sistema histórico que había jugado un papel importante en los eventos más significativos de México. Al día siguiente, mientras sus hijos estaban en la escuela, Rodrigo decidió explorar el otro túnel, el que según el mapa se dirigía hacia las colinas. Le dijo a Carmen que estaría trabajando en los campos más alejados y que no regresaría hasta la tarde. Equipado con más provisiones esta vez, incluyendo agua, una cuerda adicional y una brújula, descendió nuevamente al túnel. El pasaje hacia las colinas era diferente del que llevaba al pueblo. Las paredes mostraban menos trabajo de cantería, pero había más cámaras laterales, algunas con nichos tallados que parecían haber contenido estatuas o relieves. El túnel hacia las colinas llevó a Rodrigo a una revelación que cambiaría su comprensión de toda la región. Después de caminar durante casi una hora, llegó a una cámara subterránea más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. El techo se extendía varios metros por encima de su cabeza, sostenido por columnas de piedra tallada que mostraban una mezcla de símbolos indígenas y cristianos. En el centro de esta cámara encontró algo que lo dejó paralizado. Un altar de piedra rodeado por bancos de madera antigua, pero claramente mantenidos. No había polvo sobre ellos, y en el altar había velas que, aunque apagadas, parecían haber sido encendidas recientemente. Alguien más conocía este lugar y lo visitaba regularmente. El sonido de pasos en uno de los túneles laterales hizo que Rodrigo apagara rápidamente su linterna y se escondiera detrás de una de las columnas. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera oírse en el silencio subterráneo. Una luz tenue se acercaba, acompañada por voces susurrantes en español. 3 figuras entraron a la cámara llevando linternas y velas. Rodrigo reconoció inmediatamente a una de ellas. Era don Aurelio, el anciano que vivía en las afueras del pueblo y que todos consideraban un poco ermitaño. Los otros 2 eran hombres que no reconocía, pero por su vestimenta y porte parecían ser de educación superior, quizás profesores o investigadores. Los documentos que encontramos la semana pasada confirman nuestras sospechas, decía uno de los desconocidos mientras encendían las velas del altar. La red se extiende hasta Guadalajara, conectando al menos 12 iglesias coloniales y 6 haciendas importantes. Don Aurelio
cuya voz Rodrigo había escuchado pocas veces en el pueblo, respondió con una claridad que contrastaba con su reputación de hombre simple. Mi familia ha sido guardiana de estos secretos durante 4 generaciones. Sabíamos que eventualmente alguien más descubriría los túneles, especialmente con las construcciones modernas y las nuevas técnicas agrícolas. El tercer hombre desplegó lo que parecía ser una versión más detallada del mapa que Rodrigo había encontrado. El problema es que la familia Hernández ha encontrado la entrada desde su granero. Mi contacto en la biblioteca me informó que Rodrigo estuvo preguntando sobre túneles coloniales. Rodrigo sintió un escalofrío al escuchar su nombre. Felipe había traicionado su confianza, o al menos había compartido información que ahora lo ponía en una situación peligrosa. Las voces continuaron revelando secretos que cambiarían su vida para siempre. Rodrigo es un hombre bueno, dijo don Aurelio pensativamente. Su familia siempre ha respetado la tierra y las tradiciones. Quizás sea el momento de revelarle la verdad, de invitarlo a ser parte de lo que protegemos. ¿Estás seguro?, preguntó el segundo hombre. Una vez que sepa, no habrá vuelta atrás. El conocimiento conlleva responsabilidades que cambiarán su vida para siempre. Durante la siguiente hora, Rodrigo escuchó una conversación que redefinió completamente su comprensión de la historia local. Los túneles no eran solo construcciones coloniales, eran parte de un sistema de preservación cultural que había funcionado durante siglos. Familias selectas habían mantenido vivo el conocimiento de las tradiciones prehispánicas, los métodos de construcción ancestrales y los secretos de la época colonial. Don Aurelio explicó que su organización, que no tenía nombre oficial, pero que localmente se conocía como Los Guardianes, había protegido artefactos, documentos y conocimientos que las autoridades oficiales habían tratado de suprimir en diferentes épocas. Durante la Revolución, durante la Guerra Cristera e incluso durante los esfuerzos de modernización del siglo XX. El túnel desde el granero de los Hernández es una de las entradas principales, continuó don Aurelio. Si él ya lo encontró, otros también podrían hacerlo. Necesitamos actuar pronto. Los 3 hombres terminaron su reunión después de acordar que se acercarían a Rodrigo durante los próximos días. Esperaron hasta que sus voces se desvanecieron en los túneles antes de salir de su escondite, con las piernas entumecidas y la mente acelerada por todo lo que había escuchado. El regreso a través del túnel le pareció mucho más corto, pero cada paso estaba cargado de nuevas preguntas. Cuando finalmente subió a su granero, la luz del atardecer lo deslumbró temporalmente. Carmen estaba en el patio trasero tendiendo ropa y sus hijos habían regresado de la escuela. Todo parecía normal, pero Rodrigo sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche, durante la cena, tuvo dificultades para participar en las conversaciones familiares usuales. María le contaba sobre un proyecto escolar de historia mexicana, y José se quejaba de sus clases de matemáticas, pero los pensamientos de Rodrigo estaban completamente ocupados por los guardianes y los secretos que había descubierto. ¿Te sientes bien, papá?, le preguntó María, notando su distracción. Pareces preocupado por algo. Solo estoy cansado, mija, respondió Rodrigo, forzando una sonrisa. El trabajo en los campos está más pesado de lo usual. Carmen le sirvió más agua y le tocó la frente. No tienes fiebre, pero sí te ves agotado. ¿Por qué no descansas temprano esta noche? Pero el descanso era imposible. Rodrigo se quedó despierto hasta altas horas, alternando entre estudiar el mapa que había encontrado y asomarse por la ventana hacia el granero. Parte de él esperaba ver luces extrañas o movimiento, pero todo permanecía en silencio. Al día siguiente, mientras trabajaba en sus campos de maíz, vio a don Aurelio caminando por el sendero que llevaba a su casa. Era inusual. El anciano rara vez visitaba a los vecinos y nunca durante las horas de trabajo.
Rodrigo continuó podando las plantas, fingiendo no haber notado su presencia, pero manteniendo un ojo en su dirección. «Buenos días, Rodrigo», le gritó don Aurelio desde la cerca que dividía las propiedades. Su voz era más fuerte y clara de lo que Rodrigo recordaba haber escuchado antes. «Buenos días, don Aurelio», respondió Rodrigo acercándose a la cerca. «Es temprano para estar caminando con este calor». El anciano sonrió, y Rodrigo notó una agudeza en sus ojos que contrastaba con su reputación de hombre simple. «A mi edad, uno aprende a aprovechar las horas más frescas del día. Además, quería hablar contigo sobre algo importante». Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo una expresión neutral. «¿Sobre qué, don Aurelio?» «Sobre las cosas interesantes que uno puede encontrar cuando excava en tierras tan antiguas como las nuestras», dijo el anciano, mirando directamente hacia el granero. «Tierras que han visto mucha historia, mucho movimiento de personas importantes a través de los siglos». El mensaje era claro, pero Rodrigo decidió hacerse el desentendido. «Sí, de vez en cuando encuentro pedazos de cerámica vieja, monedas oxidadas, nada muy emocionante». Don Aurelio asintió lentamente. «Por supuesto, pero a veces uno encuentra cosas que requieren sabiduría para manejar apropiadamente, cosas que conectan el presente con el pasado, de maneras que pueden ser abrumadoras para quien no tiene la preparación adecuada». Hubo una pausa larga, mientras los dos hombres se miraban. Rodrigo podía sentir que había llegado a un punto de no retorno. Podía continuar fingiendo ignorancia, o podía confiar en este hombre que claramente sabía más de lo que aparentaba. Su decisión cambiaría el curso de su vida para siempre. «¿Qué tipo de preparación?», preguntó finalmente Rodrigo. La sonrisa de don Aurelio se hizo más amplia. «El tipo de preparación que viene con generaciones de sabiduría, con el conocimiento de cómo preservar lo valioso mientras se protege a las familias inocentes. ¿Te gustaría aprender más sobre la verdadera historia de tu tierra, Rodrigo?». La invitación de don Aurelio llevó a Rodrigo a una reunión formal 3 noches después. Siguiendo las instrucciones del anciano, esperó hasta la medianoche y se dirigió al granero con una linterna pequeña. Para su sorpresa, encontró a don Aurelio ya esperándolo junto a la entrada del túnel, acompañado por los 2 hombres que había visto en la cámara subterránea. «Rodrigo», dijo don Aurelio con solemnidad, «te presento al profesor Martínez de la Universidad de Guadalajara, especialista en historia colonial, y al doctor Ramírez, arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia». Los 2 hombres se acercaron a estrechar su mano con respeto genuino. El profesor Martínez habló primero. «Lo que has descubierto, Rodrigo, es parte del sistema de preservación cultural más importante de Jalisco. Tu familia ha sido, sin saberlo, guardiana de uno de los accesos principales a una red que ha protegido tesoros arqueológicos e históricos durante más de 300 años. Descendieron juntos al túnel, pero esta vez el recorrido fue completamente diferente. Don Aurelio encendió antorchas colocadas estratégicamente en las paredes, revelando detalles que Rodrigo no había notado durante sus exploraciones solitarias. Los símbolos tallados en las piedras no eran decorativos, eran un sistema de códigos que indicaba la naturaleza de los objetos o información almacenados en cada sección. «Durante la conquista», explicó el doctor Ramírez mientras caminaban, «los pueblos indígenas desarrollaron métodos sofisticados para esconder sus tesoros culturales de los españoles. Más tarde, durante las guerras de independencia, los propios españoles utilizaron y expandieron estos sistemas para proteger sus propias riquezas». Llegaron a la gran cámara donde Rodrigo había escuchado su primera reunión, pero ahora estaba completamente iluminada. Lo que había visto como un altar simple se reveló como una mesa de trabajo sofisticada, rodeada por estantes tallados en las paredes rocosas que contenían cientos de documentos, mapas, objetos de cerámica, piezas de oro y plata y códices parcialmente preservados.
Cada familia guardiana, continuó don Aurelio, tiene la responsabilidad de proteger una sección específica de este conocimiento. Mi familia ha guardado los registros genealógicos y los mapas de la red completa. Otras familias protegen objetos ceremoniales, documentos legales históricos o arte religioso que las autoridades oficiales podrían haber destruido. El profesor Martínez mostró a Rodrigo una colección de documentos que lo dejaron sin aliento. Había cartas firmadas por Miguel Hidalgo, mapas detallados de las rutas que había usado Pancho Villa durante la Revolución e incluso correspondencia entre familias prominentes durante la Guerra Cristera que revelaba operaciones de rescate de personas perseguidas por sus creencias religiosas. ¿Por qué me están mostrando todo esto?, preguntó Rodrigo, abrumado por la magnitud de lo que estaba viendo. Porque tu propiedad contiene la entrada más importante a todo el sistema, respondió el doctor Ramírez, y porque, después de investigar tu familia, hemos determinado que tu bisabuelo Tomás Hernández fue uno de los guardianes originales. Él sabía de los túneles, pero murió durante la Revolución antes de poder transmitir el conocimiento a tu abuelo. Don Aurelio agregó: hemos estado esperando el momento adecuado para acercarnos a alguien de tu familia. Tu hijo José ha mostrado interés excepcional en la historia durante sus visitas a la biblioteca, y tu hija María tiene talento natural para la investigación. Esta responsabilidad podría continuar con la siguiente generación si tú decides aceptarla. Durante las siguientes 3 horas, los 3 hombres le enseñaron a Rodrigo los fundamentos de ser un guardián. Le mostraron cómo leer los códigos en las paredes, cómo mantener el ambiente adecuado para preservar los documentos antiguos, y más importante, cómo identificar a personas que podrían usar este conocimiento para propósitos incorrectos. La modernización de México ha puesto en peligro muchos de nuestros sitios, explicó el profesor Martínez. Construcciones nuevas, minería, expansión urbana. Algunos de nuestros túneles han sido dañados o descubiertos por personas que no comprenden su importancia. Necesitamos guardianes más jóvenes y más activos. Al final de la noche, le presentaron a Rodrigo una decisión que cambiaría su vida para siempre. La elección que hiciera no solo afectaría su futuro, sino el de toda su familia y el destino de siglos de historia mexicana preservada en las profundidades de su tierra. La decisión no fue fácil para Rodrigo. Durante una semana completa, vivió con el peso del conocimiento que había adquirido, observando a su familia con nuevos ojos. Carmen notó su distracción creciente y sus hijos comenzaron a hacer preguntas sobre por qué pasaba tanto tiempo en el granero y por qué parecía tan preocupado durante las comidas. Una noche, mientras Carmen dormía, Rodrigo se dirigió nuevamente al túnel. Esta vez no fue para encontrarse con los guardianes, sino para reflexionar solo sobre lo que significaba aceptar esta responsabilidad. Se sentó en la gran cámara iluminada, rodeado por siglos de historia mexicana, preservada por familias como la suya. Pensó en su bisabuelo Tomás, quien había muerto protegiendo estos secretos durante los tiempos más violentos de la Revolución. Pensó en don Aurelio, quien había vivido toda su vida como un anciano simple del pueblo mientras secretamente protegía tesoros nacionales. Pensó en sus propios hijos y en el México que heredarían. Al día siguiente, buscó a don Aurelio y le comunicó su decisión. Aceptaría convertirse en guardián, pero con condiciones. Quería que su familia conociera gradualmente la verdad, empezando por María y José, quienes ya habían mostrado interés en la historia. También insistió en que se establecieran protocolos más seguros para proteger a las familias involucradas. Los siguientes meses transformaron completamente la vida de Rodrigo.
Bajo la guía de los guardianes más experimentados, aprendió a catalogar y preservar documentos históricos, a identificar la autenticidad de artefactos arqueológicos y a comunicarse de forma segura con otros miembros de la red que se extendía por todo Jalisco y estados vecinos. María fue la primera de sus hijos en conocer la verdad. Su reacción inicial fue de incredulidad. Pero cuando Rodrigo la llevó al túnel y le mostró los códices prehispánicos y los mapas coloniales, su fascinación superó cualquier temor. Comenzó a pasar las tardes después de la escuela, aprendiendo técnicas de preservación y traduciendo documentos antiguos del español colonial. José se unió al grupo varias semanas después, y su contribución fue inmediatamente valiosa. Su generación había crecido con tecnología y pudo ayudar a digitalizar documentos importantes y crear sistemas de respaldo que los guardianes tradicionales no habían considerado. También propuso métodos de comunicación más seguros entre los diferentes grupos de guardianes. Carmen fue más difícil de convencer. Cuando finalmente Rodrigo le reveló todo, su primera reacción fue de miedo por la seguridad de la familia. Pero después de conocer a don Aurelio y a los otros guardianes, y de ver la importancia histórica de lo que protegían, se convirtió en una colaboradora entusiasta. Su experiencia administrando la casa y organizando las finanzas familiares resultó perfecta para coordinar las operaciones logísticas de la red local. Un año después del descubrimiento inicial, la familia Hernández se había convertido en el núcleo de una nueva generación de guardianes. Su granero ya no era solo un lugar para almacenar maíz, era el centro de operaciones de un esfuerzo de preservación cultural que impactaba toda la región. Rodrigo había encontrado mucho más que un túnel debajo de su granero. Había descubierto su verdadero propósito en la vida, una conexión profunda con la historia de su país, y una forma de asegurar que las futuras generaciones tuvieran acceso a tesoros culturales que de otra manera se habrían perdido para siempre. Las tierras que había heredado de su padre ya no eran solo campos de maíz, eran el fundamento de un legado que se extendía hacia el pasado y se proyectaba hacia el futuro, conectando a su familia con la historia más profunda y significativa de México. Cada mañana, cuando Rodrigo caminaba hacia su granero para comenzar el día de trabajo, sabía que nunca volvería a ser el mismo hombre que había sido antes de ese día de octubre, cuando el piso cedió bajo sus pies. Había encontrado no solo un secreto, sino su destino.